personal de mi emisora invitó en una ocasión a uno de los más famosos interesados en desenmascarar fraudes del país y que por añadidura también es mago. Estábamos muy contentos de poder tenerle en el programa con George, pero, por alguna razón, nunca apareció. Martin J. y Rosmenavsky P. 1988-107. En otra ocasión Martin se entrevistó con un furioso Dr. Abrams, un psiquiatra de una agencia estatal de salud mental, el cual quería saber si George Anderson era un fraude. Cuando Martin le invitó para que investigase por sí mismo, acordaron que Abrams haría sus propias pruebas, y posteriormente se emitirían los resultados a los radioyentes, debiendo admitir si le encontraba genuino. Algunos meses después Abrams fue donde Anderson para probarle usando ropas sucias, con mucha barba y oliendo a alcohol. Anderson le identificó rápidamente como un profesional, y le dijo que había visto la cabeza de Sigmund Freud sobre su cabeza. Abrams llamó a Joel Martin para confirmarle lo que había sucedido y las facultades de George. Sin embargo, cuando fue llamado para que cumpliera su promesa de aparecer en la radio, dijo: no sé si podré cumplir esa parte de mi promesa, aunque creo que la facultad de George es auténtica. Creo que mis colegas nunca entenderían ni aceptarían que reconociese esto públicamente. Créame que lo siento. Martin J. y Rosmenavsky P. 1988-110. Recientemente George Anderson fue uno de los médiums analizados durante el estudio que realizó la Universidad de Arizona. Ver el capítulo 8. John Edward. Otro médium contemporáneo que fue analizado durante el estudio de la Universidad de Arizona fue John Edward. Apareciendo 5 días por semana, el anfitrión del canal de ciencia ficción Crossing Over aumentó un 33% la teleaudiencia del canal Sci-Fi en un año, con un promedio diario de 533.000 hogares. El programa también está atrayendo más espectadoras a esta red televisiva, la que tiene una audiencia predominantemente masculina. Mientras, generalmente, las mujeres forman el 45% de la audiencia televisiva en general. Crossing Over tiene el 60% de mujeres. Brown 2001. La popularidad de Crossing Over y la correspondiente atención que los medios le prestan a los programas de entretenimiento y noticias, han hecho un bestseller del libro de Edward, Una última vez. John Edward es uno de los médiums más controvertidos, cuyo continuo éxito en televisión provoca erupciones volcánicas entre los materialistas, de mentalidad cerrada de los Estados Unidos. Hay otros médiums superdotados que hacen lo que John Edward hace, pero él lo está haciendo en televisión y naturalmente atrae más crítica. Rosemary Altea. Otra médium internacional de renombre, es la inglesa Rosemary Altea, la cual apareció en junio de 2001 por primera vez en directo en el programa de Larry King, juntamente con un escéptico de notoriedad. Capítulo 14. Correspondencias cruzadas. La más convincente prueba de la existencia de la vida póstuma jamás puesta sobre un papel. Colin Wilson. Un argumento a tener en cuenta en la investigación psíquica es, que la información procedente de los médiums como evidencia de la existencia de la vida póstuma, pudiera haber venido del subconsciente del propio médium, o de la lectura de las mentes de quienes participan en las sesiones. Sin embargo, la investigación psíquica en la cuestión del papel que juega la parte inconsciente de la mente del médium, ha tenido éxito al demostrar que en el caso de los médiums genuinos, su inconsciente no tiene nada que ver con información transmitida desde el otro lado. Tampoco influye en absoluto la telepatía de los participantes hacia el médium. Las correspondencias cruzadas de Miers ya se han convertido en una evidencia clásica a favor de la supervivencia, y han contribuido a persuadir a muchas personas de la realidad de la vida después de la muerte biológica. Frederick W. H. Miers era un escritor y erudito clásico de Cambridge cuya vida transcurrió a finales del siglo XIX. También fue uno de los pioneros fundadores de la SPR y estuvo implicado en investigaciones sobre la vida póstuma. A lo largo de su vida estuvo particularmente interesado en encontrar la forma de probar que la información transmitida a través de los médiums no podía haber venido de sus propios subconscientes. El método que ideó se conoce como correspondencias cruzadas, una serie de mensajes a diferentes médiums en diferentes partes del mundo, tales que, por sí solos, no significaban nada, pero que cuando se ponen juntos, adquieren significado. Él y sus colegas, dirigentes de la Sociedad para la Investigación Psíquica, consideraron que, si tal cosa se pudiera realizar tendría un gran valor probatorio, es decir, sería una prueba de alto nivel a favor de la continuidad de la existencia. Después de su muerte, en 1901, más de una docena de médiums, en diferentes países comenzaron a recibir una serie de notas incompletas a través de la escritura automática, y firmadas por Frederick Miers. Más tarde aparecieron notas firmadas por sus colegas, dirigentes de la SPR, profesor Henry Sigwick y Edmund Gurney, quienes también habían fallecido.
Las notas eran todas sobre oscuros temas clásicos, y no tenían sentido por sí mismas, pero cuando a los médiums se les dijo que contactaran con una dirección centralizada, y las notas recibidas fueron ensambladas, fueron teniendo sentido como lo tiene las piezas de un rompecabezas. En total, más de 3.000 notas fueron transmitidas a lo largo de más de 30 años, algunas de ellas tenían más de 40 páginas, escritas a máquina. En total se llenaron 24 volúmenes con un total de 12.000 páginas. La investigación duró tanto tiempo que algunos de los investigadores, tales como el profesor Berral, murieron durante el proceso y comenzaron a comunicarse también ellos mismos. Los médiums utilizados por Miers y demás colegas desde la otra vida no tenían el nivel cultural de los espíritus que trataban de comunicarse y por ellos todos los mensajes que transmitían estaban fuera de su conocimiento adquirido y de su experiencia. En una ocasión, una de las médiums, la señora Coombe-Tennant, estaba reproduciendo una discusión por medio de la escritura automática, entre la entidad espiritual del profesor Sigwick y su colega vivo G.W. Balfour sobre la relación mente-cuerpo, epifenomenismo, doctrina que reduce los actos de conciencia a simples fenómenos anímicos o psicológicos, y la interacción. La médium se quejaba amargamente de que no tenía ni idea de lo que estaban diciendo y se disgustó mucho porque se le pidiera reproducir semejantes cosas tan difíciles para ella. Miers dijo que era extremadamente difícil transmitir sus mensajes desde su lado a través de los médiums y describió este proceso como estar parado detrás de una hoja de vidrio escarchado, el cual nubla la vista y amortigua el sonido, dictando débilmente a una secretaria que siente repugnancia a hacer una cosa y es además un tanto obtusa. Wilson 1987, 176. La información transmitida en los experimentos de Miers era tan precisa que asombraba a los mismos miembros de la SPR. En cierto momento, los que investigaban las correspondencias cruzadas de Miers contrataron a detectives privados para poner bajo vigilancia a la señora Piper, una de las médiums con la que mayor número de investigación se realizó. Los detectives privados abrieron su correspondencia, la siguieron por todas partes e interrogaron a sus amigos y demás personas con las que ella habló. El resultado de todas estas investigaciones probaron que ella era inocente de fraude, conspiración o trucos. La evidencia que había era absoluta. Todos los documentos originales están archivados, y hay al menos 8 copias en existencia para que cualquier investigador pueda estudiarlas. Para aquellos que sienten la iniciativa de investigar, hay la suficiente información disponible, y aunque para el investigador de las correspondencias cruzadas de Miers tanta información pueda ser un desafío, la recompensa es la prueba evidente de la existencia de la vida póstuma. Una persona que se tomó su tiempo para estudiar en profundidad las correspondencias cruzadas fue el, anteriormente seglar, humanista Colin Brooks Smith. Después de realizar su investigación declaró en la revista de la Sociedad para la Investigación Psíquica que la supervivencia debía ya ser considerada como un hecho suficientemente establecido, más allá de cualquier duda razonable. Aún más, él argumentó que sus conclusiones no debían ser mantenidas en la oscuridad de los registros de investigación, sino que debía ser presentada al público como una trascendental conclusión científica de primera importancia para la humanidad. Murpet 1990, 64. Otra pieza que añade una evidencia muy convincente sobre la vida póstuma fue proporcionada por una de las médiums quien recibió algunas de las comunicaciones de Miers. Después de su muerte, en 1956, a la edad de 81 años, la señora Coombe-Tennant, usando su nombre de soltera de señorita Willett, transmitió un largo y detallado libro de recuerdos personales conteniendo increíbles detalles íntimos sobre su propia vida, a través de la médium Geraldine Cummins, quien nunca la conoció a ella ni a sus hijos. Publicado con el nombre de Cisne en un mar negro, los escritos de Willett, como también se les conoce, son considerados por muchos, incluyendo a Colin Wilson, como la más convincente prueba de la realidad de la vida póstuma, jamás escrita. Wilson 1987, 183. Colin Wilson, anteriormente un escéptico y que en la actualidad es un escritor de fama internacional, también investigó y dice que tomados en su conjunto, las correspondencias cruzadas y los escritos de Willett están entre las evidencias más convincentes que en el momento presente existen sobre la vida después de la muerte. Para cualquiera que esté dispuesto a dedicar semanas estudiándolas, prueban más allá de toda duda razonable que Miers, Gurney y Sigwick se comunicaron después de muertos. Wilson 1987, 179. Las correspondencias cruzadas de Miers han demostrado con éxito, utilizando el método científico experimental, que la información transmitida no procedía del subconsciente del médium.
Resulta interesante que en los experimentos de Scollé, ver el capítulo 5, hay un número de pistas y acertijos hechos por las entidades que se comunicaban, en relación con la vida de Frédéric Miers, sugiriendo a los investigadores que los experimentos de Scollé fueron una continuación de las correspondencias cruzadas. Capítulo 15. Sesiones delegadas. Cuando la ciencia comience a estudiar los fenómenos no físicos, hará más progreso en una década que en todos los siglos de su experiencia. Dr. Fred Hoyle, cosmólogo británico. Un argumento que fue esgrimido en los primeros días de la investigación psíquica fue que los psíquicos estaban obteniendo la información por telepatía de las mentes inconscientes de quienes participaban en las sesiones. Como ya ha sido anteriormente señalado, lo peculiar es que los mismos escépticos que finalmente esgrimían este argumento, anteriormente habían rechazado aceptar que la telepatía existiese. Los primeros investigadores psíquicos superaron esa objeción a través de lo que llamaron sesiones delegadas, en las que una persona que no sabe nada acerca de otra persona, toma su lugar y va a ver al médium en representación de esa persona. El reverendo Charles Drayton Thomas, un pastor metodista que llegó a ser investigador psíquico, pasó muchos años como delegado investigando la mediumnidad de la señora Gladys Osborne Leonard tomando nota de los resultados para la SPR. Asistía a una sesión conociendo solamente los nombres del difunto y de la persona que deseaba comunicarse. En un caso ocurrido entre 1936 a 37, Thomas fue a 4 sesiones en nombre de Emma Lewis, una persona a la que no conocía. A través de la medium, señora Leonard pudo obtener 70 datos que Emma pudo confirmar después, sin lugar a dudas, de que era su padre, Frederick William Macaulay, el que se estaba comunicando. El lector debe tener en cuenta que el reverendo Thomas, quien insistió en usar un método científico para cerciorarse de que realmente había una comunicación con el plano espiritual, investigó en profundidad a la medium Gladys, una de las mediums mejor dotadas de este siglo. Sabemos que sostuvo más de 500 sesiones, celebradas a lo largo de más de 20 años. Después del fallecimiento de la señora Leonard en 1945, continuó sus investigaciones con Leslie Flint, el medium dotado de voz directa, e hizo un trabajo con el de mucho valor. Fraude es la única objeción posible que podría hacer un escéptico respecto a las sesiones delegadas. Sencillamente, no hay ninguna otra explicación posible, ni siquiera probable, para la información que se recibe a través de los médiums acerca de alguien que ha fallecido, y que no tiene ninguna conexión con ninguno de los asistentes a las sesiones. Pero hasta la fecha, en los últimos 50 años aproximadamente, ni siquiera ha sugerido nadie la existencia de fraude en las sesiones delegadas dirigidas por el reverendo Drayton Thomas. De nuevo, los investigadores psíquicos están impresionados por la excepcional ausencia de críticas a estas sesiones delegadas. El profesor Dodds, racionalista, presidente de la Sociedad para la Investigación Psíquica entre 1961 y 1963, supervisó una serie de sesiones delegadas con la medium Nea Walter y quedó muy impresionado. Concluyó diciendo: las hipótesis de fraude, interferencia racional de los datos revelados, telepatía de los participantes o coincidencia no pueden, independientemente ni en conjunto, explicar los resultados obtenidos. Dodds 1962. Respecto a las sesiones delegadas, el lector puede consultar con Vida después de la muerte con evidencia, del Rev. Drayton Thomas. Capítulo 16. Experiencias extracorporales. La mayor de las ilusiones es creer que el hombre tiene limitaciones. Robert A. Monroe. Las experiencias extracorporales, abreviadamente OB de las siglas en inglés Out of Body Experience, ocurren cuando el cuerpo doble invisible de una persona, también llamado algunas veces cuerpo astral o doble etérico, es capaz de salir del cuerpo físico teniendo plena conciencia. Por esta razón, a este fenómeno algunas veces también se le llama proyección astral. Muchas personas no tienen control sobre las OB, simplemente les ocurren. Una persona que experimenta una OB no tiene que estar forzosamente enferma o en circunstancia cercana a la muerte. Aquellos que han tenido una experiencia extracorporal, por lo general, están convencidos de que ese fenómeno no les causará la muerte física. Saben que la razón por la cual retornan a su cuerpo físico es porque su cuerpo doble aún está conectado al cuerpo físico por medio de un cordón plateado. Cuando ese cordón plateado se corta, el cuerpo doble continúa viviendo en la siguiente dimensión y el cuerpo físico fenece. Las OB son históricas y su existencia ha sido evidenciada en todas las partes del mundo, a lo largo de más de 20 siglos. El caso de Vida después de la muerte 123 se enumeran aquí brevemente algunas OB más importantes de la historia. Los antiguos egipcios describen la OB y el cuerpo astral al que ellos llamaron el Bear. Los misterios de iniciación mitraicos requerían la existencia de OB. Platón recordó la OB de en su obra La República.
Sócrates, Plinio y Plotonius describieron experiencias fuera del cuerpo. Plotonius escribió que era elevado fuera del cuerpo en muchas ocasiones. Plutarco describió una ove que le ocurrió a Aridanaeus en el año 79 AC. El libro tibetano de los muertos describe un doble del cuerpo físico, llamado cuerpo bardo, el cual se eleva fuera del cuerpo. El budismo Mahayana reconoce la existencia de un cuerpo doble. Los chinos antiguos decían poder experimentar la ove después de la meditación. Algunos chamans tribales dicen lograr la ove a voluntad. Los primeros misioneros en África y América se asombraron al ver cómo las tribus nativas podían tener un detallado conocimiento de todo lo que estaba sucediendo dentro de un radio de acción de cientos de kilómetros. Ver English 1977, 30-35. En referencia a lo anteriormente dicho, se describen brevemente algunas investigaciones iniciales. Marcel Louis Foan, 1884 a 1917, fue registrando sistemáticamente sus propias ove. Para más detalles se puede consultar su libro Viaje Astral Práctico. Sylvain Muldoon, de los Estados Unidos, junto con Ereward Carrington escribió sobre los años en que tuvo experiencias ove, 1915 a 1950. Su libro titulado La proyección del cuerpo astral fue inicialmente publicado en 1919. En Inglaterra, Oliver Fox registró sus ove en su libro Proyección Astral, 1920. J. H. M. Whitman, en su libro La vida mística, 1961, afirmó haber tenido más de 2000 proyecciones astrales. Una encuesta del Departamento de Sociología de la Universidad de Duke, en 1954 informó que el 27,1% de los estudiantes había experimentado la ove. Dos encuestas realizadas por Celia Green, en diversas universidades británicas durante el año 1967, resultaron que entre el 19% y el 34% habían experimentado la ove. Green 1967 y 1973. Estudios hechos por John Palmer y M. Denows en 1975, dieron como resultado que el 25% de los estudiantes y el 14% de los residentes de Charlottesville, Virginia, afirmaban haber experimentado las ove. Palmer 1975. La consistencia de las ove. El Dr. Dean Seyla analizó más de 1000 estudios sobre la ove en 70 culturas no occidentales. Sus resultados mostraron que, aunque se esperaba que existieran variaciones significativas en estas experiencias, en realidad se produjo una absoluta coincidencia. El Dr. Childs concluyó que los resultados eran tan universales que el fenómeno forzosamente tenía que ser auténtico. Lazarus 1993, 167. Muchos de los grandes literatos de este siglo han declarado públicamente que ellos han tenido experiencias ove. Ernest Hemingway, Tolstoy, Fyodor Dostoyevsky, Tensión, Edgar Allan Poe, D. H. Lawrence, Virginia Woolf. Lazarus 1993, 166. 700 casos. Un científico altamente cualificado, el Dr. Robert Crocal, analizó más de 700 casos de ove. Encontró que el 81% de quienes experimentaron el fenómeno tenían una firme convicción sobre la existencia de la vida póstuma, debido a su experiencia personal. Lo que sorprendió a Crocal, siendo un científico tan meticuloso, fue la solidez de los informes de la ove procedentes de todo el mundo, en relación a los casos de experiencias cercanas a la muerte y a las comunicaciones que venían de médiums de alto nivel. Crocal 1970. Cuerpo astral observado durante el desdoblamiento. La Sociedad para la Investigación Psíquica tiene registrado un gran número de casos de ove. Uno de los más interesantes estuvo relacionado con una persona que, estando experimentando el estado extracorpóreo, estaba siendo observada esta circunstancia por otra persona ausente, pero como si estuviera allí en cuerpo presente. El señor Landau relata que en 1955, su futura esposa le contó que frecuentemente tenía experiencias ove. Una noche, él le dio a ella su diario y le pidió que lo guardara, pero que lo trajera a su habitación durante su próxima ove. A la mañana siguiente, muy temprano, él vio la aparición de ella que salía de su habitación y a través de un descansillo se dirigía hacia su cuarto. También observó cómo, al regresar, la aparición se desvanecía dentro de su cuerpo que aparecía durmiendo en la cama. Cuando regresó a su cuarto, encontró junto a la cama el perro de juguete de goma que recordaba haberlo visto por última vez, dentro de una gaveta, junto a la cama de ella. Al despertarse, cuando le preguntó sobre sus sensaciones, ella declaró que se había sentido incómoda tomando un diario que no era suyo, ya que a ella le habían enseñado desde niña a no tocar la correspondencia ni diarios de otras personas. Alex Tenaus.
En los Estados Unidos, Carly Sosis y Benate Perscari invirtieron varios años realizando investigaciones científicas con un sujeto de excelentes cualidades en efecto SOBE llamado Alex Tenaus, el cual pudo obtener resultados muy significativos. Una prueba en particular relacionaba a Tenaus viajando astralmente a un lugar diferente, situado a muchos kilómetros de distancia, para visitar una oficina determinada, ver lo que había sobre la mesa e informar de ello al regresar. Tenaus no sabía que en esa oficina había una persona con facultades psíquicas, llamada Christine Whiting, la cual está allí esperando para ver si era capaz de observar a alguien que llegara de visita. Con su visión clarividente, fue capaz de ver a Tenaus entrar en la oficina y también describió con detalle su posición, su camisa remangada y los pantalones, corduroy, que llevaba puestos, Williams 1989, 35-36. Ver cosas que normalmente no son visibles. Sir Oliver Oisten, un soldado británico muy distinguido, registró una OVE cuando estaba muy enfermo en el hospital con fiebre tifoidea, durante la guerra Boer. El cuerpo astral de Sir Oliver, estando completamente consciente de cuanto le rodeaba, flotó y pasó a través de paredes, sintiendo, particularmente, las sensaciones de un joven cirujano que sufría una agonía mortal de la fiebre tifoidea. Al día siguiente, totalmente recuperado, Sir Oliver le contó al servicio médico lo que había sentido en detalle. El servicio médico, más tarde, confirmó todo lo que Sir Oliver les había declarado. El profesor Kimberly Clark de la Universidad de Washington informó de un caso, ahora internacionalmente conocido, donde una paciente femenina que estaba sufriendo un ataque al corazón en el hospital, tuvo una OVE. Su doble etérico realizó un viaje astral por los pisos elevados, donde ella vio un viejo zapato de tenis. Al regresar al estado de conciencia, relató la información al profesor, quien se dirigió a comprobarla. Historia. Todo el relato, hasta el más mínimo detalle fue confirmado, incluso el nombre del fabricante del zapato de tenis. La doctora Elizabeth Kubler-Ross dijo que en sus investigaciones, ella había encontrado casos donde un paciente ciego fue capaz de ver ciertos hechos durante una OVE, los cuales fueron confirmados más tarde, Kubler-Ross 1975, 175. Algunos experimentos controlados. Gracias a la cooperación entre algunos experimentadores dotados de OVE, el fenómeno ya se ha colocado dentro del ámbito de la ciencia. Científicos holandeses han tenido éxito en pesar el cuerpo físico antes, durante y después de la exteriorización del cuerpo astral, OVE. Ellos registraron una pérdida de peso de unos 65 grs durante la exteriorización, Carrington, 1973. Investigadores franceses, incluyendo el profesor Rischat, durante muchos años hicieron que el cuerpo astral moviera objetos materiales, produjera ruidos a distancia y accionara a placas fotográficas y pantallas de calcio. De esta forma, consiguieron fotografiar la exteriorización del doble etérico. Otros experimentadores incluyeron a Robert Morris, de la Fundación Psíquica de Carolina del Norte, el cual pasó 2 años investigando las OVE. Un voluntario llamado Kate Bluck-Herery, quien afirmaba haber tenido experiencias fuera del cuerpo físico, desde su niñez, siendo capaz de acostarse en la habitación sellada de un laboratorio y proyectarse a otra casa situada a unos 18 metros de distancia. Mientras se encontraba en esa otra casa fue capaz de leer un texto e informar con exactitud sobre qué experimentadores estaban sentados allí y dónde estaban sentados. Robert Monroe. En 1965, el Dr. Charles Tart, un psicólogo de la Universidad de California, realizó experimentos controlados con Robert Monroe, un sensitivo muy bien dotado de fenómenos fuera del cuerpo. Antes de ser vicepresidente de la Mutual Broadcasting Corporation, Robert Monroe era presidente de 2 corporaciones activas en TV por cable y electrónica. Realizó 600 programas de televisión y durante los años de sus OVEs informadas, continuó dirigiendo un activo negocio y una gratificante vida familiar, muriendo en 1995. Las experiencias fuera del cuerpo y la vida póstuma. Monroe escribió más de 3 libros dando detalles meticulosos sobre sus OVE. Describió, en lo que llamó Local y Local 2 las experiencias comunes, ya reflejadas en la literatura ocultista como flotar fuera de su cuerpo, dentro del ambiente físico familiar. Al igual que el gran científico del siglo XVIII Emmanuel Swedenborg, también él habló acerca de sus viajes a los mundos astrales, del cielo y del infierno, habitados por espíritus y formas pensantes. Monroe fundó un instituto sin fines de lucro, el Instituto Monroe, el cual ha enseñado a decenas de miles de personas, tanto con cursos locales como mediante cursos a distancia, a emprender viajes extracorporales.
Tan útil fue su programa que el mismo fue adoptado por el ejército norteamericano como parte de su entrenamiento estándar para videntes remotos. Capítulo 17. Visión remota. Ella entró en trance, y mientras estaba en ese estado, nos dio la latitud y longitud de un punto. Enfocamos nuestras cámaras situadas en satélites hacia ese punto, y allí estaba el avión perdido. Expresidente Jimmy Carter. El investigador de efectos psíquicos, Ingo Swann, inventó el término visión remota como un término científico neutral, para describir el proceso por el cual un vidente percibe cierta información acerca de una localidad distante, usando algo diferente de los 5 sentidos conocidos. Inicialmente se refirió solamente a situaciones en las que el sector militar de EU usaba un método de investigación muy disciplinado, pero el término ha venido a ser de uso general para referirse a la facultad para percibir información oculta o remota por medios psíquicos. Visión remota y OVE, dos cosas diferentes. Existe una cierta confusión entre estos dos términos. Padhoff y Targ escribieron en su ensayo clásico Un canal para percibir información a kilómetros de distancia. En él escogieron el término visión remota como un término neutral libre de asociaciones y prejuicios, que existían con otros términos, por ejemplo autoscopia, un término médico, exteriorización o disociación, término de psicología, clarividencia o experiencia fuera del cuerpo, de parapsicología, o proyección astral, literatura oculta. Otros investigadores prefieren el término cognición anómala. Los investigadores que intencionadamente practican ambas, visión remota y experiencia fuera del cuerpo, afirman que hay diferencia entre ambos tipos de experiencia. Dicen que en la experiencia fuera del cuerpo el que experimenta la prueba siente como si estuviese presente físicamente, mientras que en la visión remota el vidente puede sincronizar con clarividencia todo tipo de información del objetivo que no es observable físicamente. Joseph M. C. Moneagle lo describe en su libro Secretos de la visión remota como sigue: el sensitivo de visión remota se sienta en una habitación y describe las percepciones de un objetivo situado en otra localidad. Entonces, él o ella puede describir con exactitud esa localidad, sin perder la percepción de que está en la habitación donde está su cuerpo. En la experiencia fuera del cuerpo el sensitivo percibe que ha viajado a esa localidad, y que está allí presente con todas las sensaciones menos con la de su cuerpo físico. M. C. Moneagle 2000, 176-177. Investigación militar de la visión remota. Durante más de 20 años, los militares de Estados Unidos tuvieron un presupuesto de $70 millones anuales para realizar investigaciones psíquicas, especialmente con la visión remota. Tan sorprendentemente como pueda sonar a quienes no están familiarizados con los fenómenos psíquicos, estas cosas y otras aún mayores han sido y están siendo realizadas en los Estados Unidos, Rusia y China. Francia se ha mantenido callada en este asunto, pero ellos tienen los sensitivos y el conocimiento psíquico avanzado para participar en la investigación de la visión remota. En su interesantísimo libro de James Schnabel, Videntes remotos, la historia secreta de los espías psíquicos en América, 1997, cita numerosas fuentes de alta credibilidad, incluyendo a presidentes americanos, acerca de la realidad de la visión remota aplicada a objetivos militares. A continuación se relatan algunos de los testimonios de algunos de ellos, declaraciones sorprendentes que ya han encontrado su lugar en la historia de los fenómenos psíquicos. Nunca me ha gustado entrar en debate con los escépticos, porque si alguien no cree que la visión remota es real, es que no ha hecho su tarea. General Mayor Edmund R. Thompson, asistente del jefe del personal de inteligencia del ejército americano, 1977-81, subdirector de gerencia y operaciones, DIA. 1982 a 84, Schnabel 1997, cubierta. Nadie puede involucrarse durante algún tiempo en este asunto sin convencerse de que aquí hay algo. Norm J. Former señor CIA, oficial encargado de la visión remota, Schnabel 1997, cubierta. Hubo veces en que, basándose en nuestra información, ellos querían apretar botones y dejar caer bombas. Dr. Al Padhoff, antiguo director del programa de visión remota, Schnabel 1997, cubierta. Ella entró en trance, y mientras estaba en ese estado, nos dio la latitud y longitud de un punto. Enfocamos nuestras cámaras situadas en satélites hacia ese punto, y allí estaba el avión perdido. Expresidente Jimmy Carter, recordando una operación de visión remota en 1978, Schnabel 1997, cubierta. El Instituto de Investigación de Stanford en los Estados Unidos fue la arena donde fueron conducidos muchos experimentos originales. El físico Al Padhoff era allí el jefe del programa de visión remota. Algunos miembros del personal involucrados en esta proyección astral militar, programa de visión remota,
de acuerdo con Schnabel en 1997, incluyeron a Almirante Stanfield Turner, director de la CIA 1977-91, General Mayor Ed Thompson, asistente del jefe del personal de inteligencia del ejército. Tenía conocimiento de que los rusos tenían técnicas avanzadas en fenómenos psíquicos que fueron utilizadas en espionaje militar, visión remota e hipnosis telepática a larga distancia. Sargento Mel Riley, 1978-90. Sargento Lynn Buchanan, Mayor Ed Dams y Coronel John Alexander, de la Inteligencia y Comando de Seguridad del Ejército Americano. Facultado de visión remota, Ingo Swann, quien fue el primer vidente sometido a las pruebas OB. Richard Kenneth, científico de la CIA, quien trabajó con Pat Price y con Al Padhoff. Kate Herery, sensitivo dotado de visión remota. John Maun, jefe de la Oficina de Servicio Técnico de la CIA durante 1974 a 76, y después subdirector de la CIA, fue el funcionario que mayor impulso dio a la visión remota y llegó a ser también un vidente remoto, lo que hizo que se convenciera de este fenómeno al ser él mismo el que experimentara tan sorprendentes fenómenos psíquicos. Patrick Price, psíquico altamente dotado, cuya visión remota es muy coincidente con la de Ingo Swann. Price, a través de la visión remota, describió los detalles de una instalación secreta del Pentágono, en las colinas del pueblo Sugar Grove, en el oeste de Virginia. Una de sus funciones secretas era la de interceptar las comunicaciones telefónicas intercontinentales, y el control de los satélites de espionaje americanos. Price fue también muy exacto en penetrar con su visión remota dentro de las instalaciones rusas en el monte Narodnaya, en las remotas montañas al norte de los Urales. La CIA confirmó la exactitud de la visión remota de Price. Referencias en Internet. Existe un portal en Internet que contiene enlaces con artículos en periódicos y ensayos académicos y universitarios, realizados por líderes en el campo de la visión remota. El Dr. Al Padhoff fue el director de investigaciones del programa inicial de visión remota de la CIA, en el Instituto de Investigaciones de Stanford. En su ensayo CIA Instituto se publican los detalles de los resultados integrados del programa que él afirma facilitó la evidencia inequívoca de la capacidad humana de acceder a eventos remotos en el tiempo y en el espacio. El fin oficial del programa de visión remota. Me asombra ver cómo este programa secreto, tan necesario para la seguridad, pudo existir durante tanto tiempo entre los militares de los Estados Unidos sin la fuerte oposición de los materialistas, de la religión institucionalizada y de los fundamentalistas. Las agencias militares y de espionaje decidieron claramente que la visión remota había demostrado objetivamente que las objeciones basadas en creencias religiosas subjetivas no tenían validez. De acuerdo con varias fuentes, la CIA, por solicitud del Congreso, eliminó el programa de visión remota y paró su financiación en 1995. La razón oficial dada fue la opinión desfavorable manifestada por dos científicos. Sin embargo, de acuerdo con el libro Expedición de la Mente, 1997, de Joseph M. C. Moneagle, estos científicos no recibieron el 99% de la información documentada, que era y todavía está, clasificada como secreta. Fue prohibido hablar con los videntes remotos o directores de programas y no recibieron medios de evaluar la efectividad operacional de la información. 1997, 218 a 229. La visión remota se hace comercial. Varios de los sensitivos de evidencia remota que participaron anteriormente en los programas militares, ahora utilizan sus facultades en empresas privadas, y se puede tomar contacto con ellos haciéndolo con el Laboratorio de Ciencias del Conocimiento CSL, California. Puesto que la visión remota es ahora una actividad abierta, parece que está demostrando su efectividad en el mercado, a la fecha de escribir esto, 2001. Buscando en Google se pueden encontrar más de 610.000 entradas referentes a la visión remota. Poderes psíquicos en China. Videntes remotos y superpsíquicos. De acuerdo con Tim Brifard, 1999, los militares rusos, chinos y agencias de inteligencia son también conocidas por estar fuertemente envueltas en la visión remota. Quienquiera que sepa alguna cosa sobre asuntos psíquicos, estaría más que impresionado con lo que los chinos han logrado. Sin embargo, el gobierno chino solo ha permitido que información muy limitada sea conocida en el mundo sobre el verdadero poder de los superpsíquicos chinos. Esa limitada información es más que suficiente para darse cuenta de que China está, probablemente, más avanzada psíquicamente que Rusia, los Estados Unidos o cualquier otro país de cuya seguridad dependa su seguridad y por ello ese hecho sea causa de alarma. Los chinos afirman tener superpsíquicos como Zhang Baosheng, quienes han sido considerados capaces de acelerar la estructura molecular de sus cuerpos y penetrar objetos sólidos,
tales como paredes de ladrillos, a voluntad. También afirman tener sensitivos de evidencia remota altamente dotados. Esto quiere decir que los chinos tienen, con seguridad, psíquicos muy dotados que pueden leer documentos encerrados en una caja fuerte. Ver el libro de Donny Raffil de 1997, Super psíquicos de China. ¿Cómo podría cualquier país tener absoluta seguridad de guardar sus mayores secretos militares? ¿Es posible que los chinos hayan usado sus super psíquicos altamente dotados para robar documentos secretos de armas, como las bombas nucleares? Lo que los chinos afirman acerca de asuntos psíquicos ha sido conocido en Occidente durante décadas. Por ejemplo, que cuando los vórtices de los átomos son acelerados, la materia puede penetrar a otra materia. Parece que los chinos tienen super psíquicos altamente dotados, cuyas mentes tienen la capacidad de aumentar la velocidad de los vórtices de las estructuras moleculares de sus cuerpos y estar en disposición de penetrar las paredes, sean de acero o de cualquier otro material físico. Hay que recordar que el gobierno chino financia los fenómenos psíquicos y trata a sus psíquicos dotados como tesoros nacionales. También patrocina programas activos para reclutar a los psíquicos dotados. Eso comienza con programas en las escuelas primarias, en los cuales seleccionan y entrenan a quienes muestran dotes psíquicas. Paul Don y Thomas E. Raffil, según dicen en su libro Los super psíquicos de China. La vasta población de China, alentadas por un gobierno que diligentemente promueve la investigación psíquica, ha desarrollado un elevado porcentaje de selección con habilidades psíquicas. Se estima que China tiene ahora 5.000 niños con facultades psíquicas, entre 300 y 500 psíquicos adultos y más de 30 super psíquicos. Para aquellos escépticos de mentalidad cerrada que quieren mantener los fenómenos psíquicos fuera de la agenda de seguridad, el resultado inevitable es dejar atrás a Occidente en asuntos de seguridad, lo que podría llevar a circunstancias devastadoras. ¿Desea Occidente correr el riesgo de tal omisión? Con certeza absoluta, donde hay fenómenos psíquicos avanzados se encontrará evidencia de la vida póstuma. Estas dos realidades están conectadas inevitablemente. Capítulo 18. La ciencia y las experiencias cercanas a la muerte, o NDE, de las siglas en inglés Near Death Experiences, en español ECM. No parece haber muchas dudas acerca de que las NDE se producen en todas las culturas, y hay constancia de ello en todas las épocas de la historia escrita. Las NDE ocurren a jóvenes y a viejos, a personas en todas las etapas de su vida, a aquellos que creen que la vida tiene una dimensión espiritual y a aquellos que no profesan ninguna fe. Hay numerosos ejemplos de personas que tuvieron una NDE en épocas en que ni siquiera sabían que tales fenómenos existían. Dr. Peter Fenwick. Las experiencias sentidas cercanas a la muerte, o NDE, son argumentos poderosos a favor de la existencia de la vida póstuma. Las técnicas médicas de reanimación se han ido perfeccionando cada vez más, con lo cual muchas personas han podido regresar desde la frontera de la muerte clínica. Muchos de ellos cuentan una experiencia intensa y llena de significado, en la cual sienten estar vivos y fuera de sus cuerpos. Para muchos, la experiencia vivida cuando casi se muere, es algo sumamente poderoso desde el punto de vista emocional y espiritual. La evidencia de las NDE es consistente, aplastante y experimentada por muchas personas. Es también coincidente con las evidencias de otros fenómenos psíquicos, como la OVE, así como con la información obtenida gracias a los médiums físicos y mentales, y a las apariciones. Los escépticos de mente cerrada mejor informados ya reconocen que no se puede negar la existencia de las NDE. Lo que se discute es su significado. Los psíquicos dicen que en una situación de crisis, cuando la muerte es casi inevitable, o que se percibe como inevitable, el doble etérico del cuerpo físico llamado cuerpo astral, abandona el cuerpo físico y experimenta las primeras etapas de la vida póstuma. Si la muerte no se produce, el cuerpo etérico regresa a su posición dentro del cuerpo físico. Los estudios han demostrado que las NDE ocurren después de enfermedades, cirugías, partos, accidentes, ataques cardíacos e intentos de suicidio. Los escépticos dicen que no existe tal cuerpo etérico y que todas esas experiencias se relacionan con problemas del cuerpo físico, que todo reside en la mente. Un pionero en este terreno fue el Dr. Raymond Moody Jr., quien comenzó sus trabajos siendo un escéptico. Su primer libro Vida después de la vida, de 1975, es considerado como una obra clásica que abre este campo a la investigación moderna, y fue seguido por otros libros publicados en 1983 y 1988. Desde 1975 muchos estudios han sido hechos en muchos países, tantos, que ya existen varias asociaciones internacionales y publicaciones periódicas dedicadas a la investigación de las experiencias cercanas a la muerte.
El excelente libro del australiano Sherry Sutherland, 1992, contiene una bibliografía selecta de unas 150 investigaciones académicas. 15 elementos comunes. Moody descubrió una asombrosa similitud en los relatos de 150 personas que habían vivido este tipo de experiencias, hasta el punto de que fue capaz de identificar 15 elementos diferentes que se repetían una y otra vez en dichos relatos. Llegó a construir una experiencia típica que contenía todos estos elementos. Un hombre se está muriendo, y en el momento de mayor angustia física escucha que su médico le declara muerto. Comienza entonces a oír un ruido muy desagradable, como un timbre o zumbido muy agudo, y al mismo tiempo siente como si se moviera a gran velocidad por un túnel muy oscuro. Después de esto, siente que está fuera de su cuerpo físico, pero continúa en el entorno inmediato y puede ver su propio cuerpo a cierta distancia, convirtiéndose en espectador. Observa los intentos de reanimación desde este ventajoso punto de observación, cargado de emoción. Pasado un rato, comienza a sentirse más acostumbrado a esa curiosa condición. Nota que aún posee un cuerpo, pero dicho cuerpo es de una naturaleza muy diferente y con facultades muy diferentes de aquel que ha dejado atrás. Muy pronto comienzan a pasar otras cosas. Otros vienen a su encuentro para ayudarle. Comienza a ver a los espíritus de parientes y amigos ya fallecidos, y otro espíritu muy amoroso al que nunca había visto antes, un ser de luz, aparece ante él. Este ser le formula una pregunta telepáticamente que le hace efectuar una evaluación de toda su vida y le ayuda a hacerle ver una panorámica instantánea de los momentos culminantes de la misma. En determinado momento, siente que se está acercando a una barrera o borde, que parece significar la frontera entre la vida terrenal y la otra vida. Sin embargo, siente que debe regresar a la Tierra, pues el momento de su muerte aún no ha llegado. Se resiste a regresar, puesto que está emocionado por sus nuevas experiencias en ese estado y se siente muy a gusto, por lo que no desea regresar a su cuerpo físico. Se encuentra lleno de sentimientos muy intensos de alegría, amor y paz. No obstante, a pesar de esa actitud, de alguna manera consigue reunirse con su cuerpo físico y revive. Después, intenta contárselo a otros, pero tiene dificultades para hacerlo. En primer lugar, no encuentra palabras humanas adecuadas para describir estas experiencias vividas, no terrenales, y también percibe que los demás se burlan de él, así que deja de contarlo. Aún así, la experiencia afecta su vida profundamente, y en especial su visión de la muerte y su relación con la vida. Moody 1975, 21-23. El Dr. Kenneth Ting, quien llevó a cabo un estudio científico de las experiencias cercanas a la muerte en 1980, confirma lo descubierto por el Dr. Moody, pero descubre que las personas pasan por esta experiencia en varias etapas, y que algunos solo experimentan las primeras de ellas. Otros estudios, como los de Carly Sosis y Erlendur Haraldsson, 1977, Michael Sabor y Sarah Kreuziger, 1976, Elizabeth Kubler-Ross, 1983, Craig Landau, 1981, y Bruce Grassen y Jan Stevenson, 1980, describen experiencias similares. La visión durante la inconsciencia. El Dr. Sabor, un cardiólogo de Georgia, entrevistó a 100 pacientes que estuvieron muy cerca de la muerte. El 61% de ellos experimentaron NDE clásicas, muy similares a las publicadas por Moody en 1975. Muchos de los pacientes que han sido reanimados han descrito con grandes detalles técnicos, exactamente lo que pasó en la sala de operaciones durante el tiempo que estuvieron inconscientes, o supuestamente muertos. El Dr. Sabom investigó la hipótesis de que estos pacientes estuviesen influenciados por su imaginación creativa, o el conocimiento que subconscientemente habían adquirido a través de la situación previa al estado de emergencia. Entrevistó a un grupo de pacientes cardíacos con experiencia, pero que no habían tenido NDE, y les pidió que imaginasen estar viendo a un equipo de médicos reanimando a una víctima de ataque cardíaco, y que describiesen con tanto detalle como pudiesen los pasos que tomaban. Para sorpresa suya, el 80% de ellos describieron erróneamente el proceso. Por otro lado, ninguno del grupo que afirmaba haber presenciado su reanimación mientras estaban fuera de su cuerpo, cometió un solo error en la descripción del procedimiento. Sabom 1980, 120-121. Una experiencia común. Ahora ya hay millones de personas en todo el mundo que han tenido una experiencia cercana a la muerte. En 1933, una encuesta realizada por Gallup Jr. informó de que casi 8 millones de americanos, aproximadamente el 5% de la población adulta, habían tenido una experiencia de ese tipo. Gallup 1982.
Una encuesta australiana de 1989, realizada por Alan Kelleher y Patrick Eaven, encontró que el 10% de un total de 179 personas había experimentado, por lo menos, 5 elementos de una NDE. Estudios realizados en localidades geográficas a todo lo ancho del globo terráqueo, han llegado notablemente a las mismas. Conclusiones. El estudio de Margot Gray sobre las NDE en Inglaterra, Gray 1985, el de Paola Giovetti en Italia, Giovetti 1982, el de Dorothy Counts en Maleniche, Counts 1983, y el de Satwant Pasricha y Ian Stevenson en India, 1966. Más estudiosos siguen saliendo de diferentes países con regularidad y ejemplos históricos demuestran que la experiencia ha sido notablemente sólida a lo largo de los tiempos, véase el relato de Platón de la NDE en la República. No obstante, mientras estas experiencias se han sucedido a través de la historia de la humanidad, solo en los últimos 20 años ha sido que la gente se ha sentido con libertad de hablar sobre estas experiencias y del efecto que han ejercido sobre sus vidas. Regresando con información inexplicable. Hay muchos relatos de NDE realizados por gente que ha regresado con información veraz, la cual desconocían. Esta incluye la identificación de antepasados que han sido reconocidos por medio de fotos, ver a hermanos que murieron antes de su nacimiento, secretos familiares, etc. Otros pudieron documentar información sobre hechos futuros, ver por ejemplo ID 1992, Brinkley 1994 y Atwater 2204. Efectos posteriores comunes. De acuerdo con la Asociación Internacional para los Estudios Cercanos a la Muerte, cerca del 80% de quienes experimentan los estados de casi muerte aseguran que sus vidas cambiaron para siempre. Ellos sienten diferencias fisiológicas y psicológicas a escala masiva, que les puede causar grandes dificultades en el reajuste de su vida a lo largo de unos 7 años de promedio, especialmente durante los 3 primeros años. Esto se aplica tanto a quienes han sentido esas experiencias durante su vida infantil, adolescencia o adulta. Estos efectos posteriores son compartidos por personas, incluyendo niños que han tenido experiencias intensas en un sueño particularmente vivido, meditando que escaparon de morir por muy poco. Sherry Sutherland, una investigadora australiana, entrevistó a 50 personas que habían sobrevivido a las NDE y encontró que los efectos que habían producido en las vidas de estos supervivientes habían sido admirablemente beneficiosos y muy diferentes de los efectos producidos por las alucinaciones provocadas por las drogas o sustancias químicas. Identificó muchos efectos que han sido aprovechados por otros estudios posteriores, por ejemplo Rin 1980 y 1984 y Atwater 1988. Estos efectos incluyen creencia universal en la vida póstuma, una proporción elevada, 80%, que creen en la reencarnación, ausencia total de temor a la muerte, cambio dramático de la religión organizada a la práctica espiritual, un aumento estadísticamente significativo de la sensibilidad psíquica, visión más positiva de sí mismo y de los demás, aumento del deseo de estar solo, aumento del sentido de voluntad, falta de interés en el éxito material, unido a un marcado aumento en el interés del desarrollo espiritual. El 50% experimentaron mayores dificultades en sus relaciones íntimas, como resultado del cambio de prioridades. Aumento en el sentido de cuidar su salud, la mayor parte pasó a tomar menos alcohol, casi todos dejaron de fumar, la mayor parte dejó de usar medicinas de la industria farmacéutica, la mayor parte pasó a ver menos programas de televisión, la mayor parte leyó menos diarios. Aumento del interés por las curas alternativas. Aumento del interés en aprender y en el autodesarrollo. El 75% experimentaron un gran cambio en sus carreras hacia áreas en las que se ayuda a los demás. Los supervivientes manifiestan un mayor nivel de facultades psíquicas. Un estudio americano independiente, realizado por el Dr. Melvin Morse, determinó que los que sobreviven de las NDE tenían 3 veces más experiencias psíquicas comprobables que el resto de la población en general. Con frecuencia no podían usar relojes de pulsera, a menudo tenían problemas relativos a la conducción de la electricidad, tales como el de causar cortocircuitos en los ordenadores portátiles y el de borrar el contenido de las tarjetas de crédito. Morse 1992. Encontró también que los que habían tenido NDE daban más dinero a las instituciones de caridad que las demás personas, eran más propensos a trabajar como voluntarios en la comunidad o en las profesiones de auxilio, no sufrían de abuso de drogas y comían más frutas y vegetales que la población restante. Morse 1992. Explicaciones alternativas. Naturalmente que las NDE no pueden ser aceptadas simplemente sin examinar las siguientes explicaciones posibles. ¿Están inventándolas? Como ya ha sido dicho, quienes estudian las NDE, tales como científicos, médicos, psicólogos, escépticos y otros investigadores,
ahora afirman con certeza absoluta que las NDE sí que existen. Algunos cardiólogos que investigaron las NDE supusieron que no existían, pero luego cambiaron de parecer. Michael Sabom, el cardiólogo mencionado anteriormente, admitió que antes de comenzar él estaba seguro de que las NDE debían ser patrañas conscientes de quienes decían haberla sentido, o de quienes daban esa información. Sin embargo, una vez que comenzó a investigar se quedó absolutamente pasmado por la autenticidad de los fenómenos. Otro cardiólogo que inicialmente era escéptico fue Maurice Rawlings, quien afirma en su libro Más allá de la puerta de la muerte, 1978, que él siempre creyó que la muerte era la extinción total, hasta que un día un cartero de 48 años cayó muerto en su oficina. Cuando él comenzó a hacerle los auxilios para reanimarle, el afectado comenzó a gritar: «Estoy en el infierno. ¡Sáquenme del infierno!». Al principio Rawlings dice que le dijo: «Quédate con tu infierno, estoy tratando de revivirte», pero que paulatinamente se fue convenciendo por el pavor que manifestaba el hombre, que trataba de revivir. La experiencia fue tan traumática y convincente que el Dr. Rawlings procedió a escribir libros al respecto. Hemos de creer en la palabra de un cardiólogo altamente calificado, el cual nos dice que su vida cambió después de esa experiencia. Las experiencias dantescas o parecidas al infierno son muy comunes en las NDE, y han estado sujetas a una investigación a fondo, por parte de Bruce Grassen, MD y de Nancy Evans Bush, ¿explicación farmacológica? Algunos sugieren que las NDE son un producto de la administración de drogas al paciente durante el tiempo de su crisis. Drogas, como la ketamina y la morfina, se las supone ser las causantes. Moody investigó esa hipótesis, y la rechazó, Moody 1975, 160-161. Llegó a esta conclusión porque a muchos de los pacientes que experimentaron NDE no les habían dado drogas, ya que las visiones inducidas por drogas son marcadamente diferentes entre sí y diferentes de las NDE genuinas, tanto en intensidad como en contenido, y no tenían los profundos efectos duraderos. Por favor, no olvide dejar su like, es importante para que el canal siga creciendo y más personas puedan tener acceso a ella. Este canal fue creado sin ánimo de lucro, para llegar a las personas. Es el caso de los deficientes visuales, personas que están en los hospitales, y a todos que necesiten una lectura edificante. Muchas gracias, que la paz del Mestre esté con vosotros. Recuerda valorar y reconocer el trabajo del autor adquiriendo sus obras.